Muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario virtual de inscripciones para la convocatoria de notarios en propiedad. Este es un proceso meritocrático que abrirá inscripciones durante este mes de mayo del 2025 y por eso desde Construyendo Méritos hemos dispuesto este espacio de preparación para la fase de inscripciones de este concurso de méritos. Mi nombre es Sebastián Monsalve, hago parte del equipo de Construyendo Méritos y el día de hoy precisamente vamos a estar abordando este proceso de selección que oferta en total 275 empleos para notarios en propiedad distribuidos en 30 departamentos del país. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla y si nos están viendo en diferido también pueden dejar sus inquietudes en la sección de comentarios y estaremos muy atentos para resolver cada una de ellas. El paso a paso, el orden del día de lo que vamos a abordar a continuación es el siguiente. En primer lugar, vamos a hacer una introducción al empleo de notario y al contexto normativo de este proceso de selección. En segundo lugar, detallaremos cuáles son esos empleos que están siendo ofertados en esta convocatoria de notarios en propiedad, aclarando que se trata de empleos solamente para el cargo de notario. En tercer lugar, vamos a hablar de las fases de este proceso de selección. En cuarto lugar, vamos a detallar cuáles son los requisitos para ser notario de primera, segunda y tercera categoría. En quinto lugar, cuáles son esos documentos que se deben aportar a este concurso de méritos. En sexto lugar, las pruebas que se aplicarán en este proceso de selección. Y finalmente, vamos a centrarnos en la prueba de análisis de antecedentes, que es una prueba que se califica a partir de los documentos que aportamos durante la fase de inscripciones. Y por eso nos interesa profundizar en cuál es el puntaje que se obtiene en esta prueba según los documentos que se aportan durante esta fase inicial. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. ¿Cuál es el contexto y marco normativo de la convocatoria de notarios en propiedad? Y debemos recordar que el empleo de notario no es un empleo público, el notario no es un servidor público, sino que es un particular que presta funciones públicas. La base constitucional del concurso de méritos para notarios la encontramos en el artículo 131 de la Constitución Política, que establece tres reglas que nos interesa resaltar a estos efectos. La primera regla es que la Constitución le dice al Congreso de la República que es competente para regular la función notarial, es decir, delega esta función en el legislador. La Constitución le dice al Congreso que le corresponde precisamente regular la carrera notarial. En segundo lugar, la segunda regla, el nombramiento de notarios en propiedad deberá surtirse mediante concurso público. Esto no quiere decir, según la Constitución, que el cargo de notario sea un cargo de carrera administrativa, sino que simplemente para acceder a ser notario se debe superar un concurso público. Recordemos que en Colombia, además de los concursos públicos de méritos para acceder a la carrera administrativa, hay otros procesos meritocráticos tipo concurso público para acceder a empleos públicos, que recordemos el empleo de notario no es un empleo público, sino que es un particular que presta funciones públicas, pero en Colombia, en nuestro sistema de acceso a los empleos públicos, hay ciertos cargos a los cuales se debe acceder por concurso público. Por ejemplo, los secretarios de los consejos municipales, los personeros municipales y ciertos funcionarios de dirección, por ejemplo, los directores regionales del ICBF, los directores regionales del SENA, los subdirectores de centro del SENA, son funcionarios que son elegidos por concurso público, no son empleos de carrera administrativa, sino que por mandato constitucional y legal se eligen por concurso público. El notario es uno de estos casos. Es un cargo que se elige por concurso público y que no corresponde a un empleo de carrera administrativa. Entonces, aquí no vamos a ver que participan de esta convocatoria entidades como la Comisión Nacional del Servicio Civil, que administra y vigila la carrera de los servidores públicos, sino que la competencia para este proceso meritocrático recae en un Consejo Superior de la Carrera Notarial, que es un órgano que se encarga especialmente de administrar la carrera notarial o administrar el acceso a los empleos de notarios. Y una tercera regla que se deriva del artículo 131
de la Constitución Política es que el gobierno nacional, es decir, se delega en el gobierno nacional la competencia para distribuir los círculos notariales y determinar el número de notarios del país. Entonces, allí están distribuidas competencias entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en materia de la gestión del cargo de notario a nivel nacional. De otra parte, en un segundo nivel normativo encontramos el Decreto Ley 960 de 1970, que regula el estatuto de notariado. Este es un estatuto que regula ampliamente la función notarial y dentro de esa regulación encontramos la parte del concurso para acceder al cargo de notario. Dentro de este decreto, que es un decreto, como ya lo mencionamos, regula de forma amplia la función notarial, se regulan, entre otros asuntos, lo siguiente: las funciones y competencias del notario, los requisitos para ser notario, que en un momento vamos a detallar, la forma en que se vincula y retira al notario, el régimen de responsabilidad y la administración de la carrera notarial que le corresponde, como ya lo mencionamos, al Consejo Superior de la Carrera Notarial. Este organismo, que es creado precisamente por el Estatuto de Notariado, está integrado por el ministro de Justicia, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, un notario de primera categoría y un notario de cualquier categoría. Esa es la conformación del Consejo Superior de la Carrera Notarial, a quien le corresponde administrar y vigilar precisamente la carrera notarial. Entre otras funciones del Consejo Superior está la siguiente, que está regulada en el artículo 165 del Estatuto de Notariado, y es que a este le corresponde fijar las bases de cada concurso con señalamiento de sus finalidades, requisitos de admisión, calendario, lugares de inscripción y realización, factores que se tendrán en cuenta, manera de acreditarlos y sistema de calificaciones, e indicará la divulgación que haya de darse a la convocatoria. Entonces, el Consejo Superior tiene una función de expedir un acto administrativo de convocatoria pública para los ciudadanos que se deseen postular al cargo de notario. Vamos a ver que en esta convocatoria hay 275 cargos ofertados distribuidos en 30 departamentos del país. En un momento vamos a detallar esta información. De otra parte, estamos haciendo un recuento de las bases normativas de esta convocatoria para notarios en propiedad. Debemos resaltar la Ley 588 del 2000, que es la ley que regula el concurso público para acceder al cargo de notario. En esta ley nosotros encontramos las bases normativas del concurso público, que también tiene una reglamentación. Recordemos que en los niveles normativos encontramos a la Constitución Política en la base de la pirámide normativa. De allí, en un nivel inferior, está la ley y hay diversas categorías de leyes. Y de allí, en un nivel inferior, está el reglamento, que se deriva de la competencia reglamentaria del presidente de la República y del gobierno nacional. Y específicamente en este nivel, en el nivel reglamentario, encontramos el decreto 1069 del 2015, que regula ahora sí más en detalle el concurso público para ejercer como notario y las competencias que debe seguir, las competencias o la forma en que el Consejo Superior despliega estas competencias para convocar a concurso de méritos para notarios. Allí tenemos entonces la base normativa que nos conduce finalmente al Acuerdo 01 del 2024. Este es un acuerdo del Consejo Superior de la Carrera Notarial, mediante el cual se expide el acto de convocatoria para el proceso de selección de notarios en propiedad, mediante el cual se ofertan 275 empleos de notarios distribuidos en 30 departamentos del país. Complementario a esta información, ya lo hemos mencionado de forma breve, debemos resaltar que el cargo de notario no es un empleo público. Los notarios son particulares que ejercen una función pública, no son servidores públicos, ni siquiera no se consideran servidores públicos, y esto tiene como efecto que los notarios perciben ingresos propios derivados de los derechos notariales y no perciben un salario estatal. Esta es la característica más importante de ese cargo de notario. Es un particular que presta funciones públicas,
pero aún así están sujetos a control disciplinario, fiscal, penal y administrativo. Este, digamos que es la característica esencial del cargo de notario, un particular que presta funciones públicas. Nuestro modelo sigue el modelo, es decir, el modelo colombiano, el modelo tomado en el Estado colombiano, es un modelo que viene del anterior derecho romano, que precisamente no considera, o en el cual no se consideraba al notario como un funcionario público, sino como un particular que presta funciones públicas. Vamos a ver ahora sí cuáles son los empleos ofertados en esta convocatoria de notarios en propiedad. Ya les he mencionado previamente que en total se oferta 275 empleos de notario distribuidos en 30 departamentos del país. En esta ocasión no participan los departamentos de Amazonas ni Guaviare, pero los 30 departamentos restantes ofertarán empleos de notarios. Vamos a ver que en total son 85 notarías de primera categoría, 63 notarías de segunda categoría y 127 notarías de tercera categoría. Los empleos de notario ofertados están distribuidos en 30 departamentos del país. Vemos que en Antioquia se ofertarán 38 cargos de notario de primera, segunda y tercera categoría. Y de allí, este es el departamento que más notarías está ofertando o que más cargos de notario está ofertando. Y de allí le vienen Cundinamarca con 22, Valle del Cauca con 22, Santander con 19, Bogotá con 18, Boyacá con 15, Bolívar con 14, Caldas con 12, Córdoba con 10, Huila con 10, Norte de Santander 9, Atlántico 8, Cauca 8, Meta 8, Nariño 8, Tolima 8, Sucre 6, Cesar 5, Chocó con 5 cargos de notario, Magdalena 5, Risaralda con 4 y de allí le vienen con 3 La Guajira, Putumayo, Quindío y Vichada, con 2 Arauca, Casanare y San Andrés y finalmente con un cargo de notario ofertado para los departamentos de Caquetá, Guainía y Baupés. Allí tenemos entonces los 275 empleos de notario, cómo están distribuidos en 30 departamentos del país. Vamos a ver ahora cuáles son las fases de la convocatoria, cuáles son las fases de este proceso de selección que tiene un paso a paso que nosotros como concursantes o como personas interesadas en participar debemos conocer muy bien para anticiparnos no solamente a esta primera fase de inscripciones, sino para el momento de aplicación de los instrumentos de selección o las pruebas y saber cómo podemos nosotros obtener un desempeño exitoso en esas pruebas. Esto, digamos que se logra a partir del conocimiento de ese paso a paso del proceso de selección. Vamos a ver que en ese paso a paso, la convocatoria, el acto administrativo de convocatoria, fue divulgado a partir del mes de enero del 2025 por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial y en este acto de convocatoria se divulga a su vez un cronograma. Dentro de ese cronograma tenemos que las fechas en las cuales se van a desarrollar cada una de las fases son las siguientes. En primer lugar, las inscripciones. Entre el 22 de mayo al 24 de junio del 2025 estarán abiertas las inscripciones para la convocatoria de notarios en propiedad. Durante esta fase nosotros debemos postularnos a los empleos ofertados y aportar los documentos con los cuales vamos a concursar. Vamos a adelantar información importante. Durante las inscripciones, yo me puedo postular a las 3 categorías notariales si cumplo con los requisitos para ello. Y voy a estar participando para precisamente la primera categoría, la segunda categoría y la tercera categoría, y esto es válido dentro de este proceso meritocrático. A partir de allí viene dentro del proceso de selección la publicación de admitidos y no admitidos, prevista para el 1 de agosto del 2025. Este es un momento en el cual el operador del proceso de selección se encarga de revisar los documentos de formación académica, experiencia, documentos personales, entre otros que ustedes deben aportar a este proceso de selección y que en un momento vamos a detallar. Esto es parte importante de este seminario, es decir, cuáles son los documentos que yo debo aportar si deseo postularme a la convocatoria de notarios. Entonces, durante este momento,
El operador de este proceso de selección revisa cada uno de los documentos y determina si cumple o no con los requisitos para participar de este proceso de selección. Quien cumpla con los requisitos será admitido, quien no cumpla será no admitido y no continúa en el proceso de selección. Por eso es importante conocer las reglas de la convocatoria para resultar no admitido en este primer filtro, que es un filtro, si se quiere, más técnico y en el cual yo no debo evidenciar conocimientos específicos de la función notarial, no me están aplicando una prueba, sino que están determinando si cumplo con los requisitos básicos del empleo, que son requisitos establecidos en la ley, en el Estatuto de Notariado y que en un momento vamos a ver. A partir de allí se aplica una prueba de antecedentes. Está previsto que esta prueba también se divulgue en el momento en que se divulga la lista de admitidos y no admitidos. Miren que contrario a otros procesos meritocráticos, incluso aquellos que se desarrollan bajo el sistema de carrera administrativa en Colombia, en este proceso de selección se aplica una calificación de la hoja de vida del concursante que se denomina análisis de antecedentes al inicio del proceso de selección y no al finalizar. Y les voy a adelantar algo desde ya. Contrario a otros procesos meritocráticos o contrario a lo que sucede en el régimen general de carrera administrativa y en la carrera administrativa en Colombia, en este proceso de selección, la evaluación se centrará en la prueba de análisis de antecedentes. Es lo que mayor peso porcentual tiene. Lo que en otros concursos de mérito se denomina prueba de valoración de antecedentes o de análisis de antecedentes también, que tiene por lo general un menor peso porcentual a la prueba de conocimientos, en este proceso meritocrático será la prueba principal. Adicionalmente, se aplica una prueba escrita de conocimientos. Está previsto que esta prueba se aplique el 12 de octubre del 2025 y a partir de allí, para quienes superen estos momentos eliminatorios, aquello que vemos en verde en este esquema equivale a que corresponden a momentos eliminatorios. En un primer lugar, la lista de admitidos y no admitidos. Si yo no supero los requisitos mínimos, no voy a poder presentar las pruebas. En un segundo momento, la prueba de antecedentes, yo debo obtener un puntaje mínimo para poder continuar en el proceso de selección. Y finalmente, yo también debo obtener un puntaje mínimo en la prueba de conocimientos para poder hacer parte de la prueba de entrevista y para poder hacer parte de la lista de elegibles. Precisamente, una vez agotadas las dos primeras pruebas, antecedentes y prueba escrita de conocimientos, se aplica una prueba de entrevista. Esta prueba está prevista entre febrero y marzo del 2026 y en mayo del 2026 se espera que el Consejo Superior de la Carrera Notarial expida las listas de elegibles a partir de las cuales se debe proceder con el nombramiento de los notarios que tengan mérito para ello en función de la posición que ocupan en la lista de elegibles. Este es el paso a paso del proceso de selección. En un momento vamos a ver, vamos a detallar los pesos porcentuales de las pruebas, pero quiero que nos detengamos en este momento en la fase de inscripciones, que vamos a comenzar o que va a abrir durante el mes de mayo del 2025. Y este es el primer momento en el cual nosotros nos aproximamos como ciudadanos al proceso de selección. Y es un momento en el cual, como ya lo he dicho previamente, debemos ser acuciosos a la hora de acreditar la formación académica y experiencia. También debemos conocer que hay otros documentos que se debe aportar a este proceso de selección y también desde este mismo momento nosotros comenzamos con la preparación de las pruebas escritas y quizá de las pruebas no escritas. Entonces vamos a ver primero cuáles son las particularidades de las inscripciones, aclarando que a este punto no disponemos de un canal de inscripciones, que estamos a la espera de que el Consejo Superior de la Carrera Notarial divulgue cuál será el canal de inscripciones para este proceso meritocrático. En Construyendo Méritos estaremos muy atentos de esta información para hacerla llegar de forma oportuna también a ustedes. Vamos a entrar ahora en materia específicamente. Vamos a hablar de cuáles son los requisitos para ser notario en Colombia. Estos requisitos están estipulados en el Estatuto de Notariado que mencionamos hace un momento. Es una de las bases normativas, no solamente de la función notarial, sino del concurso de méritos para notario. ¿Cuáles son los requisitos generales para ser notario? Es decir, notario de primera, segunda o tercera categoría
de forma igual deben acreditar los siguientes requisitos. En primer lugar, ser nacional colombiano. Por nacimiento no. Ser nacional colombiano por nacimiento o naturalizado. Esto, hay un error en esta diapositiva para que lo tengamos en cuenta. Hay otros empleos en Colombia en los cuales sí, para ejercer ciertos empleos, y esto es excepcional, se debe evidenciar la calidad de nacional colombiano por nacimiento. Por ejemplo, para ser fiscal en Colombia, fiscal en sus diversas categorías, debe acreditarse el nacimiento dentro del territorio nacional. No es el caso para la función notarial, pueden ser ciudadanos nacionales por nacimiento o naturalizados. Ser ciudadano en ejercicio, es decir, una persona que no esté suspendida para el ejercicio de derechos políticos, tener más de 30 años de edad, miren que esta es una particularidad del cargo de notario, y no haber cumplido la edad de retiro forzoso, que para nuestro sistema laboral, para nuestro contexto del empleo público, es de 70 años. Esa es la edad de retiro forzoso. Las personas que tengan 70 años cumplidos a este momento o que posiblemente los vayan a cumplir en los próximos meses, pues no estarán habilitados para participar de este proceso de selección o no estarán habilitados eventualmente para posesionarse en el cargo de notario si llegado este momento ya cuentan con 70 años. Requisitos para ser notario de primera categoría. Para ser notario de primera categoría, los ciudadanos interesados en participar deben acreditar lo siguiente. En primer lugar, ser abogado titulado y haber ejercido como notario o registrador por al menos 4 años, la judicatura, profesorado universitario en derecho por al menos 6 años o la profesión de abogado por al menos 10 años. Estos son los requisitos habilitantes para participar por esa primera categoría notarial si ustedes son abogados. Si no son abogados, porque vamos a ver que las personas que no son abogadas excepcionalmente pueden ejercer como notarios, pueden participar siempre y cuando acrediten haber sido notario o registrador en un círculo de igual categoría durante 8 años o de inferior categoría durante 12 años. Tenemos entonces que para postularse a los cargos de notario de primera categoría, deben acreditar estos requisitos de formación académica y experiencia. En primer lugar, siendo abogados, pueden acreditar 4 años de función notarial o como registrador, es decir, como notario, como registrador, la judicatura, profesorado universitario en Derecho por al menos 6 años o la profesión de abogado por 10 años. Vamos a ver los requisitos para notario de segunda categoría. Las personas que sean abogadas, que sean profesionales en derecho, deben acreditar al menos 2 años como notario o registrador, la judicatura, profesorado universitario en derecho por al menos 3 años, la profesión de abogado con buen crédito por al menos 5 años o práctica notarial o registral durante 4 años. Esto de práctica notarial o registral quiere decir aquellos funcionarios que hacen de apoyo en notarías o registradurías y no hace referencia al cargo de notario. Es decir, si ustedes desean postularse a una notaría de segunda categoría, pueden hacerlo acreditando 2 años como notario o 4 años en funciones notariales o registrales o 5 años acreditando la profesión de abogado o 3 años acreditando judicatura, profesorado universitario en derecho. Estos son, digamos que, los requisitos mínimos de formación académica y experiencia para ser notario. También pueden postularse personas que no son abogados, acreditando haber ejercido el cargo de notario en un círculo de igual o superior categoría durante 6 años o en un círculo de inferior categoría por 9 años, es decir, de tercera categoría. Vamos a ver ahora precisamente cuáles son los requisitos para ejercer como notario de tercera categoría y vamos a ver que allí no me van a exigir experiencia alguna. Y esto es una oportunidad inmejorable para aquellas personas que no cuentan con mucha experiencia porque van a poder participar sin necesidad de acreditar experiencia alguna, aunque, como lo vamos a ver en un momento, para este proceso de selección, si bien no es indispensable
si bien no es un requisito excluyente acreditar experiencia, sí es importante de cara a la prueba de antecedentes en la cual se asigna una calificación a la experiencia que tiene el concursante. Esto lo vamos a aclarar en un momento. También para los cargos de notario de tercera categoría pueden participar no abogados. Igual los requisitos para no abogados son muy exigentes, ya que deben acreditar la condición de notario por al menos 2 años, haber completado la enseñanza secundaria o normalista y tener práctica judicial, notarial o registral durante al menos 3 años y experiencia judicial, notarial o registral durante al menos 5 años. Por lo general, el cargo de notario y esa convocatoria de notarios en propiedad está prevista especialmente para las personas que acrediten la profesión de abogado y excepcionalmente para no abogados si cumplen ciertos requisitos que a nuestro juicio son requisitos bastante exigentes, ya que deben acreditar que han desempeñado previamente funciones notarial, función de notario o de registrador o otras condiciones que hacen exigente acceder al cargo de notario para aquellas personas que no son abogados. Con todo ello, allí tenemos los requisitos mínimos para ejercer como notario de primera, segunda y tercera categoría, que son esos cargos que están siendo ofertados en este proceso de selección, específicamente 275 empleos como notario distribuidos en 30 departamentos del país. Vamos a ver a continuación cuáles son esos certificados habilitantes que yo debo presentar en este proceso de selección. No solamente debo acreditar la formación académica y la experiencia, sino que yo debo presentar otro tipo de documentos. Entre ellos, en primer lugar, la cédula de ciudadanía por su anverso y reverso. Me piden acreditar un certificado especial de vigencia de la cédula de ciudadanía expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esto lo obtengo yo en línea de una forma muy fácil. En tercer lugar, un certificado especial de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. En cuarto lugar, un certificado de antecedentes fiscales que expide la Contraloría General de la República. Un certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. Un certificado de antecedentes de medidas correctivas también lo expide la Policía Nacional. Y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Esto solamente para aquellas personas que lo requieran, para aquellas personas que ostenten la calidad de abogado. Estos son los requisitos generales. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para acreditar la formación académica. Para acreditar la condición de abogado, ustedes deben acreditarlo mediante una copia del acta de grado, del diploma o certificación que acredite el título otorgado, o también pueden hacerlo a partir de una copia de la tarjeta profesional de abogado. Para acreditar estudios de posgrado, muy sencillo, una copia del acta de grado o de la certificación de la institución que les confiere el título, mediante la cual se acredite que efectivamente el título fue otorgado. En caso de que el título haya sido obtenido en el exterior, una certificación de convalidación del Ministerio de Educación. Debemos contar ya con la certificación convalidada, con el título convalidado para aquellas personas que han obtenido un título de posgrado en el exterior. Esos son los requisitos para presentar un título de posgrado, que vamos a ver más adelante. No es un requisito mínimo, sino que me va a generar un puntaje adicional en la prueba de antecedentes. Para acreditar publicación de obras en derecho, y este es un factor que genera puntaje en la prueba de antecedentes. Certificado de registro de la obra expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor o certificación del editor o imprenta o copia de la obra publicada. Estas son las tres formas en las cuales ustedes pueden acreditar obras en derecho. Es importante acreditar obras en derecho. Es importante en la medida en que me va a generar un puntaje en la prueba de antecedentes. Ya vamos a ver cuál es el puntaje que me genera las obras en derecho, es decir, libros, publicaciones en revistas académicas.
Vamos a ver cómo acreditar la experiencia en sus diversas categorías. Comencemos entonces con la experiencia notarial. Cuando yo quiero acreditar experiencia notarial, debo aportar una certificación expedida por la Dirección de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro, en la cual se va a acreditar que he desempeñado la función de notario durante un tiempo específico, y a partir de esta certificación yo puedo acreditar la experiencia que me están solicitando. Cuando he ejercido como registrador de instrumentos públicos, voy a aportar una certificación expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, en la cual se dé cuenta que he desempeñado el empleo de registrador en unas fechas determinadas. Cuando me he desempeñado como cónsul, recordemos que el cónsul tiene funciones notariales, voy a aportar una certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se acredite que yo he desempeñado la función de cónsul en unas fechas determinadas, y en este tipo de casos los certificados deben indicar adicionalmente las funciones que he desempeñado para este tipo de empleos. Cuando he desempeñado cargos de dirección, autoridad civil, política o judicial, por ejemplo, hablo de cargos como el de inspector de policía, como el de inspector de trabajo, entre otros cargos que ejercen dirección, autoridad civil, política o judicial, yo debo aportar un certificado expedido por la entidad competente, es decir, por la entidad para la cual yo trabajé, indicando nombre de la entidad, cargo desempeñado, tiempo de servicio y funciones realizadas. Allí estamos hablando de empleos públicos que ejercen funciones de dirección, de autoridad civil, de autoridad política o de autoridad judicial. En estos casos, la entidad dentro de la cual yo ejercí estas funciones debe certificar mi vinculación laboral durante unas fechas determinadas, acreditando además las funciones que desempeñé durante este tiempo. Cuando yo quiero acreditar mi experiencia como abogado, y esto abarca a muchas personas interesadas en participar de este proceso de selección, voy a aportar una certificación expedida por la autoridad competente con información detallada del cargo, entidad o empresa, funciones y tiempo de servicio. Ojo que aquí estamos hablando de la profesión de abogado cuando ha sido ejercida mediante un contrato, puede ser un contrato laboral que me vincula como abogado o un contrato de prestación de servicios. Vamos a ver que hay una categoría especial para la experiencia independiente. Y aquí vamos a encontrar muchas personas interesadas en aclarar esta información. Cuando yo he ejercido la profesión de abogado independiente, puedo aportar, en primer lugar, una certificación del despacho judicial en la que se acredite la gestión de los asuntos o procesos adelantados ante este despacho, o una declaración ante notario que haga constar el ejercicio profesional con la identificación de las funciones desempeñadas y el tiempo de servicio. Esta última parece ser la mejor opción para aquellas personas que hemos ejercido la profesión de abogado como independiente, esto es, acercarnos a una notaría y solicitar que se nos otorgue una declaración extrajuicio en la cual vamos a hacer constar que hemos desempeñado la función de abogado independiente, en qué tipo de procesos y qué tipo de funciones hemos desarrollado bajo este cargo de abogado independiente, que está pensado, digamos, este tipo de certificación cuando yo he ejercido previamente la representación o asesoría de terceros. También puedo acreditar la cátedra universitaria, y esto lo hago mediante la certificación de la institución de educación debidamente reconocida por el Ministerio de Educación, institución de educación superior en la cual he laborado como docente universitario. Estos son los tipos de experiencia que yo puedo acreditar para participar de esta convocatoria de notarios en propiedad. Recuerden que yo debo cumplir con los requisitos mínimos del empleo para participar de este proceso de selección. Vamos a ver ahora cuáles son las pruebas que se aplicarán en esta convocatoria de notarios en propiedad. Y aquí es un punto muy importante, ya que yo debo anticiparme para obtener un buen desempeño en estas pruebas desde el mismo momento de las inscripciones.
Como les había mencionado inicialmente, contrario a otros procesos meritocráticos y a los concursos de méritos para el acceso a la carrera administrativa en Colombia, aquí no se le da el mayor peso a la prueba de conocimientos, sino a la prueba de análisis y calificación de la experiencia. Es decir, aquí se premia que los concursantes traigan experiencia y formación académica que supere los requisitos mínimos del empleo, y esto le generará un puntaje especial dentro de este proceso de selección, un puntaje especial en el sentido de que esta prueba corresponde al 50% dentro de este proceso de selección. La prueba de conocimientos, por su parte, tiene un peso porcentual del 40% y la entrevista tiene un peso porcentual del 10%. Estas son las tres pruebas que se aplicarán. Vamos a ver que, como ya lo mencionamos, el mayor peso porcentual lo trae la prueba de análisis y calificación de la experiencia, que corresponde al 50% del proceso de selección. El 40% restante recae sobre la prueba de conocimientos, que es una prueba escrita que se aplicará durante el mes de octubre del 2025. Aplicará una prueba de entrevista que tiene un peso porcentual del 10%. La prueba de análisis de experiencia es la primera fase de evaluación dentro de este concurso de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad. Su propósito es asignar una puntuación a la experiencia y formación académica del aspirante, de acuerdo con criterios que vamos a observar en un momento. En segundo lugar, la prueba escrita de conocimientos, que es una prueba también eliminatoria, evalúa el dominio de los aspirantes en las siguientes áreas del derecho: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho notarial y registral, derecho civil, derecho de familia, derecho agrario, derecho inmobiliario y derecho comercial. Y finalmente, en la prueba de entrevista se evalúa el perfil del aspirante, su preparación para asumir la función notarial y su idoneidad en términos de integridad, vocación de servicio y capacidades profesionales. Este proceso es conducido por un jurado que, con base en preguntas estructuradas, es decir, previamente elaboradas, evalúa la coherencia, precisión y solidez de las respuestas del concursante, y este jurado le asigna un puntaje al desempeño de cada concursante en esta entrevista, que finalmente servirá para completar las tres pruebas que se aplican en este proceso de selección, ya que, recordemos, esta prueba de entrevista es la última que se aplica. Vamos finalmente a abordar las características de la prueba de análisis de experiencia. Esta es una prueba que, como ya lo mencionamos, es la prueba más importante en este proceso de selección, y allí me van a calificar esencialmente dos ítems: experiencia laboral, que es lo principal, y formación académica y publicaciones. La experiencia laboral corresponde al 70% de la prueba, y la formación académica y publicaciones corresponde al 30% de la prueba. Quiere decir que en este proceso de selección, lo que más genera puntaje dentro de esta prueba es la experiencia, no es la formación académica. Es decir, si yo traigo dos especializaciones y una maestría, esto no me va a generar un puntaje alto en este proceso meritocrático, ya que, como lo veremos, con una especialización yo alcanzo el puntaje máximo en formación académica. Pero si traigo amplia experiencia, esto sí me va a dar una ventaja en este proceso de selección. Vamos a ver que en esta prueba yo puedo obtener entre 0 y 50 puntos. Ese es el puntaje que yo puedo obtener en esta prueba, y se va a calificar de la siguiente forma. Cuando he ejercido como notario o cónsul, 5 puntos por cada año o fracción superior a 6 meses. Por ejercer como autoridad civil, política, dirección administrativa, función judicial o legislativa, me van a dar 2 puntos por cada año o fracción superior a 6 meses. ¿Qué quiere decir esto de fracción superior a 6 meses? Que si yo he ejercido la función, por ejemplo, de notario por 5 años, y 5 meses, entonces me van a puntuar solamente los 5 años. Pero si yo la he ejercido por 5 años y una fracción de 6 meses, me van a puntuar 5 años
y a esos 6 meses me le van a asignar una puntuación también como si fuera un año. Asimismo, si yo solamente he ejercido la función de notario por 7 meses, como es una fracción que equivale o supera los 6 meses, me van a asignar una puntuación igual a la que se asigna por un año, es decir, 5 puntos. Esto es lo que corresponde a esa regla de fracción superior a 6 meses. Por el ejercicio de la profesión de abogado, 1 punto por cada año o fracción superior a 6 meses. Entonces, si yo he ejercido la profesión de abogado por 6 años y 7 meses, me van a dar entonces 6 puntos por cada año y como he desempeñado adicionalmente 7 meses, 1 punto más, es decir, 7 puntos. Si fuera de la siguiente forma, 6 años y 5 meses solamente me darían 6 puntos, ya que yo no estoy superando esta fracción de 6 meses o al menos igualándola. Por la cátedra universitaria, 1 punto por cada año de docencia en derecho y por funciones notariales o registrales, 1 punto por cada año o fracción superior a 6 meses. Vemos que lo que más otorga puntaje en esta prueba de calificación de la hoja de vida es precisamente la experiencia como notario o como cónsul. En la formación académica me van a otorgar hasta 10 puntos por el título de especialización o posgrado en Derecho. Miren que si yo aporto 2 especializaciones, no obtengo una ventaja, digamos, superior a aquella que me representa tener una especialización. Si aporto una especialización o una maestría en lo mismo, solamente me van a contar uno de estos títulos. Mientras que las obras en Derecho van a otorgarme 5 puntos. Cualquier obra en derecho, aquí la convocatoria no especifica, digamos que un tiempo de vigencia de las obras en derecho o cuáles son las obras en derecho que serán tenidas en cuenta, porque obras en derecho puede haber muchas más hoy en día, es decir, publicaciones en libros, publicaciones en compilación de autores, publicaciones en revistas indexadas, revistas en diversas categorías. Allí la convocatoria no hace referencia o no discrimina este tipo de publicaciones, simplemente por una publicación en derecho me otorgarán 5 puntos. Esa será la calificación o la forma en la que se calificará esta prueba. Vamos a ver entonces un ejemplo de esta prueba de calificación o esta prueba, perdón, en la cual se asigna una puntuación a los antecedentes del ciudadano. LG es abogado con los siguientes antecedentes de formación académica y experiencia. Es abogado con especialización en Derecho Comercial, un título que es afín a la función notarial. Tiene 2 años y 7 meses de experiencia como notario, 5 años como abogado litigante y 2 años y 5 meses como inspector de policía. Inspector de policía que, como ya lo dijimos, corresponde a una autoridad civil, a una autoridad administrativa. Vamos a asignar un puntaje a cada uno de estos ítems. En primer lugar, por el título de abogado no se otorga ningún puntaje. El título de especialista en Derecho Comercial otorga 10 puntos. La experiencia como notario otorga 15 puntos. La experiencia como abogado, 5 puntos. La experiencia como inspector de policía, 4 puntos, lo que me da 34 de 50 puntos posibles en este caso en particular. Miren que es importante, esta prueba equivale al 50% de los instrumentos de selección dentro de este proceso de selección y por eso resulta importante aportar experiencia y formación académica que exceda los requisitos mínimos y que me generen un puntaje significativo en esta prueba. Miren que para este ejemplo en particular, esta persona se ha desempeñado por 2 años y 7 meses como notario. Recordemos que cada año como notario da 5 puntos y la fracción igual o superior a 6 meses también da 5 puntos de acuerdo a las reglas de la convocatoria. Entonces, por cada año como notario, 5 puntos. Esta persona tiene 2 años como notario, 10 puntos, pero como dispone de una fracción superior a 6 meses, son 5 puntos más. Contrario a esta sumatoria, vemos que cuando esta persona desempeñó la función de inspector de policía,
por 2 años y 5 meses, cada año le otorga 2 puntos. Entonces, por 2 años son 4 puntos y por fracción serían otros 2 puntos, pero como la fracción no es superior a 6 meses, no otorga puntaje alguno. Si allí se dijera, por ejemplo, 2 años y 6 meses como inspector de policía, la puntuación en este ítem no sería de 4, sino de 6, pero reitero, como no iguala o supera los 6 meses de experiencia, no genera ningún puntaje esta fracción. Por lo cual, en este ejemplo que traemos a este espacio, esta persona obtendría 34 de 50 puntos posibles, contando con que ha desempeñado previamente la función de notario, que es la que mayor puntaje otorga en esta prueba. Allí podemos encontrar distintos tipos de perfiles profesionales. Por ejemplo, podemos encontrar una persona que ha desempeñado el litigio durante muchos años y eso también puede generar un puntaje significativo en la prueba. Allí cada uno deberá evaluar cuál es el desempeño que obtendría en esta prueba y digamos, a cuáles categorías notariales puede postularse de forma que tenga una expectativa razonable, en primer lugar, en que va a superar la verificación de requisitos mínimos y que va a ser parte de la lista de admitidos, y en segundo lugar, de que va a obtener un puntaje significativo en esta prueba de análisis de la experiencia. Para finalizar, vamos a aclarar algo importante. Ustedes como concursantes, como participantes de este proceso de selección, pueden postularse a las 3 categorías notariales si cumplen con los requisitos mínimos para cada una de las categorías. Primera, segunda y tercera categoría. Si ustedes cumplen con los requisitos mínimos para cada una de ellas, pueden postularse y tendrán la oportunidad de hacer parte de la lista de elegibles para las 3 categorías. Esto es algo importante y es una muy buena oportunidad en la medida en que en los procesos de selección en Colombia, por regla general, solamente me puedo postular a uno de los empleos que están siendo ofertados, por lo cual este proceso de selección otorga mayores oportunidades para los concursantes. Recordemos entonces que en este proceso de selección vamos a ver brevemente las fechas importantes, específicamente la fecha de las inscripciones. Allí tenemos entonces que estamos durante una fase de divulgación y que las inscripciones irán entre el 22 de mayo al 24 de junio del 2025. Durante esta fase yo debo seleccionar la categoría notarial a la cual me voy a postular y aportar todos los documentos que mencionamos hace un momento. Documentos personales, documentos de formación académica y documentos de experiencia. De allí, la lista de admitidos se publicará el 1 de agosto del 2025 junto con la prueba de antecedentes y de allí en octubre del 2025, el 12 de octubre, se aplicará la prueba de conocimientos. Quienes superen estos momentos eliminatorios aplicarán la prueba de entrevista y harán parte de la lista de elegibles que tenemos como expectativa sea expedida por el Consejo Superior de la Carrera Notarial el 22 de mayo del 2026. Con ello tenemos entonces la presentación de este proceso meritocrático, de este concurso público para notarios en propiedad. Recordemos que están siendo ofertados 275 empleos para notarios en propiedad distribuidos en notarías de primera, segunda y tercera categoría. Reiteramos entonces la información, las inscripciones irán entre el 22 de mayo al 24 de junio del 2025 y los invitamos a estar atentos no solamente de los canales oficiales de este proceso de selección, sino de nuestros canales en Construyendo Méritos, quienes estaremos muy pendientes de la información que divulgue el Consejo Superior de la Carrera Notarial para replicar esa información y presentarla a ustedes de forma simple, como tratamos de hacerlo en este seminario de inscripciones, de tal manera de que ustedes puedan tener un desempeño óptimo en cada una de las fases del proceso de selección, desde las inscripciones, pasando por la aplicación de las pruebas de conocimientos y las demás pruebas previstas en este concurso público. Muy bien, agradecemos su asistencia a este espacio el día de hoy. Recuerden que nuestros canales están abiertos para sus preguntas, para todo aquello que deseen conocer de esta convocatoria de notarios en propiedad. Los invitamos a prepararse con nosotros para este proceso de selección en nuestro canal
www.construyendoméritos.com encontrarán un completo curso virtual para esta convocatoria de notarios en propiedad que les permitirá prepararse para cada una de las fases. Muy bien, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.